Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Wilson Landaverde y estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios y sobre todo la sana doctrina en ella misma. Y yo ahora quería hablarles de un tema en particular llamado motivos para no dejar de congregarse. ¿Por qué? Bueno, pues hoy en día es normal, es común que muchas personas salgan de la iglesia y al estar en un mundo, en una época moderna, muchas personas se toman la comodidad de no asistir a una iglesia por quedarse en sus hogares. Y cuando una persona les exhorta diciéndoles, hermano, debe de congregarse, esas personas normalmente responden diciendo, hermano, pero yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, yo veo predicaciones por internet, lo escucho en la radio, lo veo en la televisión, y pues nos hemos hecho más cómodos con la tecnología. Sí es cierto que la tecnología ha traído muchos beneficios en la obra del Señor, ya que con ella podemos compartir la palabra de Dios a lugares fuera de nuestro país, de nuestro entorno. Sin embargo, también ha traído mucho mal para la iglesia. Y este no es el único, sino que han habido muchos problemas que ha ocasionado la tecnología a los cristianos. Pero ahora quería enfocarme en este tema en particular. Las personas dejan de congregarse y yo te daré motivos para no dejar de congregarte. El primer motivo es, estamos expuestos a, número 1, malas interpretaciones. Número 2, falsos maestros y falsas doctrinas. Número 3, orar de forma errónea. ¿Por qué estamos expuestos a estos, hermanos? Bueno, al estar nosotros excluidos, ¿no?, de la comunión de una iglesia, nosotros estamos expuestos ante malas interpretaciones porque leemos la Biblia nosotros y la interpretamos de acuerdo a nuestro criterio, sin hacer uso de herramientas, sin hacer uso de los métodos necesarios para poder interpretar la Biblia. Y muchas personas pueden responder y decir, bueno, es que el Espíritu Santo es el que da la revelación de su palabra, es Él el que ilumina, el que nos lleva a toda verdad. Y eso es cierto, es una gran verdad. Sin embargo, al estar tú encerrado en tu casa leyendo la Biblia, corres el riesgo de malinterpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado maestros y pastores los cuales instruyen. Y Dios los ha preparado para que ellos enseñen su palabra. Es cierto que la interpretación de la Biblia no es privada, sino que todos tenemos acceso a la palabra de Dios, pero también nosotros estamos expuestos a malas interpretaciones, porque no interpretamos la Biblia como deberíamos. Por ponerte un ejemplo, imagina una persona que no gusta de congregarse, y esa persona va a la Biblia y se topa con un versículo el cual él no lo puede interpretar. No lo interpreta de la forma que debería, tal vez lo interpreta de una forma literal, cuando en realidad es una metáfora la que se está dando en la palabra. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera. ¿Qué pensará esa persona que debe de hacer? ¿Literalmente deberá arrancarse su brazo? Por supuesto que no. Es claro que nosotros debemos de darle la interpretación correcta a la Biblia. Y es por eso que nosotros estamos expuestos ante malas interpretaciones. Y tal vez si nosotros nos encontramos con un versículo que sea difícil de interpretar, lo que podemos hacer es echarlo a un lado y continuar nuestra lectura. Pero eso sería una lectura totalmente parcial y superficial de la palabra, porque la palabra se complementa entre sí misma. No podemos tomar en cuenta una cosa y dejar de lado otra. Tal vez tendríamos doctrinas a medias, o tal vez creeríamos de que es lo correcto pensar que es así, y no es como debería de interpretarse la Biblia. El siguiente punto es que estamos expuestos ante falsos maestros y falsas doctrinas. ¿Por qué falsos maestros y falsas doctrinas? Entonces, al exponer nosotros ante falsos predicadores, estamos llenándonos de
prosperidad. Nos estamos llenando de psicología, porque hoy la psicología es tomada en la iglesia como algo normal. Nos vamos como sanidad interior, que debemos de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día el perdón de Cristo ya no es suficiente como para tener paz en mi corazón, sino que ahora debo de perdonarme a mí mismo y con eso voy a estar bien. Eso es lo que se encuentra hoy en muchos predicadores, todo enfocado en el hombre y menos enfocado en Cristo. Nos estamos exponiendo ante falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, que en lugar de predicar la verdad del Evangelio, predican cualquier otra cosa. Hoy en día se está predicando experiencias, emociones, emocionalismo. Se está predicando lo que yo viví. Ahora se predica testimonios. Ya no se predica el testimonio de Cristo. Ahora se predican experiencias y muchas cosas que no son bíblicas. Y se predica la Biblia, entonces se tergiversa completamente y predican otra cosa que no es conforme a la sana doctrina de Dios. Entonces por eso nosotros estamos expuestos ante eso. Y es común ver de que todos estos falsos maestros, pastores, están infestando las redes sociales. En Facebook se encuentran falsas doctrinas, en Instagram se encuentran, en YouTube no se diga. Hay una infinidad de falsas doctrinas introducidas en nuestro entorno y no nos damos cuenta. Y al no congregarnos, y al no tener una persona que nos instruya, que nos dé las herramientas, que nos dé los parámetros necesarios y fundamentales para saber si lo que me están diciendo es verdad o no, entonces yo voy a terminar totalmente confundido y teniendo un concepto erróneo de Dios. Y esto es lo que nos lleva a el siguiente punto: orar de forma errónea. El siguiente punto. ¿Por qué orar de forma errónea? Porque nosotros, al tener un mal concepto de Dios, no por las falsas doctrinas que nosotros adquirimos, entonces de esa forma también nosotros nos vamos a relacionar con Dios en la oración. Por ejemplo, si yo creo de que la fe es el método para que Dios cumpla todos mis caprichos y deseos, ¿cómo puede ser mi oración? Señor, dame, dame. Pero el problema es que yo le esté pidiendo a Dios. El problema es que yo le pido a Dios para mis deleites y no le estoy pidiendo conforme a la voluntad de Él para que se cumpla su santo propósito en mí. Hoy las oraciones se tratan más de, Señor, sáname, Señor, declaramos sanidad, Señor, yo quiero sanidad, Señor, esto y esto, y no queremos un no por respuesta. Y todas estas cosas se dicen porque tenemos un concepto erróneo de Dios. ¿Y esto de qué viene? Viene de las malas interpretaciones y de los falsos maestros y las falsas doctrinas que nos dan un concepto erróneo y desviado de Dios, y por eso nosotros tomamos a Dios según el concepto que tenemos y oramos de esa forma. Oramos como si fueran simplemente peticiones y no hacemos la verdadera oración que exalte, que glorifique a Dios y que me contribuya a mi crecimiento espiritual. Ahora la oración contribuye, para muchos, contribuye al crecimiento de su cartera. No es así. Oramos de forma errónea, expuestos a malas interpretaciones, expuestos a falsos maestros y a falsas doctrinas. El siguiente punto es que nosotros estamos excluidos de la comunión. Es claro, al estar nosotros alejados de una iglesia, estando no congregándonos, entonces no tenemos comunión con hermanos. Entonces, y dirán, bueno, pero no es necesario estar entre hermanos. Bueno, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Entonces, la Biblia nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bíblicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Al ser nosotros un cuerpo, el cuerpo debe de estar unido. No la mano debe de estar aquí y la otra debe de estar allá y el pie debe de estar adelante. No se trata de eso, sino que el cuerpo debe de estar unido. En 1 Corintios nos habla de la estructura de la iglesia, de las personas que poseen dones espirituales y se complementan unos a otros con lo que el Espíritu Santo les ha dado.
Y dice, ¿cómo la oreja puede decirle al ojo, no te necesito? ¿Y cómo el ojo le puede decir a la oreja, no te necesito? ¿Cómo le puede decir eso? Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos alejamos de la iglesia y permanecemos solos, excluidos completamente de la comunión. Tal vez al tener internet para ver mis predicaciones o al orar en mi casa, ya por eso creo que yo no necesito la compañía de mi hermano. Pero la Biblia nos habla de que cómo puede decirle a la oreja al ojo, no te necesito. Eso es lo que dices y haces tú cuando te estás alejando de la iglesia y no estás congregándote. Estás diciéndole a tus demás hermanos, no los necesito. Estás considerándote autosuficiente por tus propios medios y no consideras a los demás hermanos. Ahora, si nosotros no tenemos unidad en la iglesia, entonces, ¿cómo podemos ser edificados? Y aquí viene el siguiente punto. Es, ¿verdaderamente estamos siendo edificados? ¿Verdaderamente tú estás siendo edificado al estar fuera de la iglesia? ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos consuelo. Entonces, ¿quién te dará consuelo? Si necesitas consejo, ¿quién te dará consejo? Si necesitas ser preparado e instruido, ¿quién lo hará? Si necesitas ser escuchado, si necesitas escuchar a alguien, entonces, ¿quién será ese alguien? Porque tal vez tu familia no son cristianos y tal vez te oprimen. Tal vez tus amistades no son las amistades que debería de tener una persona cristiana para poder ser edificado. Tal vez en lugar de ofrecerte, acercarte más a Dios, te ofrecen drogas, te ofrecen el pecado y te lo dan en una bandeja de plata para que tú lo tomes. ¿Verdaderamente estás siendo edificado de esa forma? Y sé que tú dirás, bueno, si necesito consuelo, Dios me dará consuelo. Y si tú te dices, si necesito consejo, Dios me dará consejo. Si necesito ser preparado e instruido, Dios me preparará e instruirá. Y eso es cierto. No estoy diciendo que Dios no te consuele de forma directa por medio de su Espíritu Santo. No estoy diciendo que Dios no te enseñe, que Dios no te prepare a ti directamente. No estoy diciendo eso. Pero si Dios ha dejado una iglesia que es tu familia, al tú haber aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, la iglesia se convierte en tu familia por medio de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Entonces, tanto como una persona necesita de otra persona necesitará de otra persona también. Necesitamos nosotros de los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros bendiciones que podemos dar a los demás. Claro, tú dices, es que las bendiciones de Dios vienen directamente a mí porque Dios me las da. Y yo creo en eso, no estoy diciendo lo contrario. Pero las bendiciones de Dios se encuentran mayormente en la iglesia. En la iglesia tú encuentras mayormente las bendiciones de Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero en la iglesia me critican, en la iglesia hay hipócritas. Bueno, ¿qué autoridad tienes tú para decir que todos los que están en la iglesia son hipócritas? ¿Qué autoridad y potestad tienes tú para decir eso? Es cierto de que con el trigo crece la cizaña, pero no significa que porque en el trigo haya cizaña, el trigo deja de ser trigo. Tú sabes qué personas son verdaderamente cristianas y qué personas no lo son. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Y tú conoces sus obras, tú conoces quién es el hermano que habla mal del otro, tú conoces quién es el hermano que hace lo malo y que aparenta. Entonces, ¿por qué te enfocas en eso y te aferras a los pecados ajenos para justificar tu comodidad al no querer estar en la iglesia, en lugar de aferrarte a aquellas personas que son cristianos genuinos? Entonces, si Dios ha dado pastores, si Dios ha constituido maestros, evangelistas, ha constituido diáconos, es porque Dios nos da bendiciones por medio de ellos. Y ese es el modelo y es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, no hay otro. Es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Siendo Cristo la piedra del ángulo, Él es la cabeza.
Bueno, y tal vez personas que ya se congregan pueden preguntarse, bueno, ¿de qué me sirve a mí todo esto si yo ya me estoy congregando? Bueno, pues te sirve para muchas cosas. Número 1, ya sabes a qué cosas tú te atienes si estás pensando salirte de la iglesia. Te tendrás que atenerte a todas estas consecuencias que hemos tomado en cuenta en este tema. Claro, hay muchas más, pero yo quise tomar estas que a mi punto de vista eran las más comunes. Número 2. Bueno, tú puedes decir, ¿verdad? No me sirve de nada, no me quiero salir de la iglesia, pero con esto ya tienes lo suficiente como para exhortar a alguien que quiera salir de la iglesia. Y para ti, hermano, que estabas pensando salir de la iglesia, toma esto muy en cuenta. Ora y pide dirección a Dios, que yo estoy seguro Él te la dará. No dejes de congregarte, sigue buscando de Dios, sigue acercándote y entregándole aún más tu corazón a Jesucristo, que Él lo cambiará. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Cantaré